Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Este video va a ser como un complemento de nuestro módulo de ciencias sociales. Como saben, pues aquí vemos historia básicamente, entonces esto les va a servir mucho para poder complementar lo que hemos estado viendo. La revolución en el gobierno y el constitucionalismo. Aquí vamos a ver, esta presentación básicamente va a ser un panorama para saber qué ocurrió después de la Revolución Mexicana. Nosotros ya vimos la independencia de México, ya vimos el porfiriato, ya vimos la revolución, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Si se fijan, en lo último que nosotros leímos de nuestro módulo de ciencias sociales, lo último que vimos fue acerca de la República restaurada. Entonces vamos a ver a qué se refiere eso. Vamos a ver algunos gobiernos, vamos a ver cuáles fueron los presidentes después de la Revolución Mexicana, cuáles eran sus objetivos. Les voy diciendo de una vez, son varios presidentes, viene información en las diapositivas, traté de poner lo más relevante y ustedes dirán, me tengo que memorizar, primero fue este presidente y luego fue este y luego fue el otro. No necesariamente se lo tienen que memorizar, ¿no? De primero fue este, luego el otro, luego tal, pero sí es importante que más o menos ustedes puedan relacionar, no pretendan memorizarse todo, ¿no? Pero que sí ustedes puedan relacionar, ok, este presidente hizo tal cosa, este otro presidente hizo tal otra cosa, ¿no? Entonces así a grandes rasgos, porque pues sí es mucha información la que hemos estado viendo. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es un panorama súper general de lo que nosotros ya vimos. Para empezar, tras la renuncia de Porfirio Díaz surgió un gobierno interino encabezado por Francisco León de la Barra. Después de resultar triunfador en las elecciones de 1911, Madero tomó posesión de su cargo. Acuérdense que Porfirio Díaz deja la presidencia de nuestro país, se va y se exilia en Francia, entonces se vuelven a hacer elecciones. Y dirán, ¿por qué no dejaron a Madero inmediatamente? Porque acuérdense que México ya intentaba ser un país democrático, entonces las personas tenían que elegir a su representante. Y gana Madero. Después de eso, el gobierno maderista fue breve y se caracterizó por la inestabilidad, fuertes críticas e incluso burlas, porque no logró lo que él decía que quería hacer, que es muy raro que eso pase en la política, ¿no? Luego de varios alzamientos contra su gobierno, Madero enfrentó un cuartelazo. El encargado de combatir a los rebeldes, Victoriano Huerta, traicionó al presidente y se unió al levantamiento apoyados por la Embajada de Estados Unidos en México. Entonces a Madero lo traicionan y es cuando se da la decena trágica. Todo esto no lo tienen que apuntar ustedes, no se preocupen. Nada más estamos viendo, esto ya lo vimos en su momento con la Revolución Mexicana, nada más estamos dando como un repaso para que ustedes lo puedan recordar. Decena trágica, ¿qué fue lo llamado decena trágica? Abarcó del 9 al 18 de febrero de 1913. Fue un golpe de Estado militar para derrocar al presidente Francisco I. Madero. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Yo les había platicado que a Madero su hermano ya le había platicado y ya le había dicho, es que Victoriano Huerta nos traicionó. Y Madero decía, no, ¿cómo Huerta me va a traicionar? Porque se supone que Huerta estaba del lado de Madero, ¿no? Y pues sí, al final lo traicionó, lo asesinó a él, lo asesinó a su hermano y asesinó también al vicepresidente Pino Suárez. ¿Por qué asesinó a Pino Suárez? Dirán, ¿qué culpa tenía Pino Suárez? Porque él era el vicepresidente. Entonces, si moría Madero, pues se le iba a quedar como presidente. El poder quedó en manos del general Huerta del 19 de febrero, pero debido a la muerte de Madero y la poca legitimidad del nuevo gobierno en Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza desconoció a Huerta como presidente y comenzó un alzamiento contra el gobierno conocido como Revolución Constitucionalista, que buscaba derrocar a Huerta y restablecer la legalidad. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Ok, Porfirio Díaz se convierte en un dictador, ¿no? Está más o menos un lapso de 30 años en nuestro país, un poquito más. Entonces se da la Revolución Mexicana, se levanta Madero en contra de Porfirio Díaz se va del país, llega Madero, se lanza a las elecciones, gana las elecciones, se vuelve presidente. Madero lo que quería era regresarle las tierras que se le habían quitado a cada uno de los indígenas y a las personas que se les había
arrebatado, ¿no? Lo que era suyo. Pero cuando llega a la presidencia se da cuenta que las cosas no son tan fáciles, no son tan sencillas, porque hay muchas personas detrás que no les va a convenir que les quiten sus tierras, obviamente. Entonces cuando él llega a la presidencia se da cuenta que no puede hacer todo lo que él quiere o lo que él quería para pro de la sociedad. Entonces cuando ocurre esa situación que Madero no está cumpliendo lo que promete de las tierras, entonces se levantan otros grupos en contra de Madero y a exigirle, ¿no? A exigirle que cumpla lo que ha prometido. Y ya de ahí es cuando ocurre la escena trágica. Sin embargo, a pesar de que no veían con buenos ojos a Madero, también reconocieron que la forma en la que Huerta tomó el poder y mandó asesinar al presidente del momento no era correcta. Entonces, a pesar de que Madero no estaba haciendo las cosas bien, de todos modos hubo otros grupos revolucionarios que dijeron, no fue la forma correcta de tomar el poder de Huerta, así que se levanta en su contra Venustiano Carranza, ¿no? Y ahí es donde comienza algo llamado constitucionalismo. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí están las imágenes, aquí está Porfirio Díaz, aquí está Madero y aquí está Pino Suárez, ¿no? Que fueron los que se involucraron después de la Revolución Mexicana. Muy bien, aquí tenemos a Venustiano Carranza. Me voy a mover un poquito. Ahí. Venustiano Carranza promulga el Plan de Guadalupe. Acuérdense que para ese momento les gustaba mucho hacer planes, les ponían el nombre de donde se había dado el plan. ¿De qué trataba este Plan de Guadalupe? Acusa a Huerta de haber cometido delito de traición para unirse a los aliados y de haber exigido por medios violentos la renuncia de Madero y Pino Suárez, eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudo haber tenido, desconoció los poderes legislativo y judicial federal, además llamó a formar un nuevo ejército que se llamaría constitucionalista. De esta manera, el constitucionalismo fue el movimiento armado que tenía el objetivo de restaurar el régimen legal o constitucional quebrantado por los golpistas al derrocar a Madero, asesinarlo y hacerse del poder. Entonces, el constitucionalismo fue un movimiento que ponía como principal razón a la Constitución, que no volviera a ocurrir el de derrocar, el de te voy a asesinar para quedarme con el poder. Entonces eso fue lo que se intentó en el constitucionalismo, darle prioridad a la Constitución. Muy bien, Victoriano Huerta. Vamos a ver qué es lo que hizo Victoriano Huerta. Él estableció un régimen militar y fue intolerable a la crítica y a la oposición. Así como Porfirio Díaz, pues también lo mismo aplicó Victoriano Huerta. Enfrentó la escasez de recursos, la revolución de constitucionalistas y la falta de reconocimiento del gobierno de Estados Unidos que invadiría Veracruz en abril de 1914. El movimiento liderado por Carranza, que es el constitucionalismo, creció e iba ganando territorio. Francisco Villa y Álvaro Obregón en el norte y Emiliano Zapata en el sur, así que Huerta no pudo resistir la ofensiva y renunció a la presidencia en junio de 1914. Entonces no duró mucho en realidad de la presidencia, como bien dicen, el que mal empieza, pues así mal se terminan las cosas. La revolución había triunfado, sin embargo, empezaron las disputas entre los vencedores. Los revolucionarios se dividieron en dos grupos, los convencionistas con Villa y Zapata al frente y los constitucionalistas bajo el liderazgo de Carranza, apoyado por Obregón. El grupo carrancista obtuvo el triunfo y convocó a un congreso constituyente para crear una Carta Magna que sustituyera a la de 1857. Así nació la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, una de las más avanzadas para su tiempo. Entonces, la Constitución de 1917 fue la constitución más importante que nosotros hemos tenido. ¿Por qué? Porque fue tan importante y tan avanzada, porque fue la primera constitución que incluía los derechos sociales. Esta primera constitución de 1957 fue la primera que hablaba de los derechos del trabajador, que decía cuántas horas se tenían que trabajar, que hablaba de los derechos de los niños en la educación, que hablaba acerca de las tierras. Entonces, por eso fue tan importante la constitución de 1917. Y pues otro nombre es la Carta Magna. El caudillismo. ¿Qué
¿Qué es un caudillo? De latín capitelium, que es cabeza, ese es un caudillo, es una cabeza. Es un término empleado para referirse a un cabecilla o líder, ya sea político, militar o ideológico. Me preguntaban, ¿para este tiempo no existían los partidos políticos? No, para este momento no existía el PAN, el PRD, el PRI, no existía ningún partido político. Lo único que habían eran caudillos, eran personas que eran cabeza de grupos que, yo pienso de esta manera y yo lo digo, entonces las personas lo seguían. Entonces nada más era esa idea, no existían los partidos políticos, sino que era la persona, era una sola persona que tenía sus ideas, las compartía y los demás sabían si lo seguían o no lo seguían. ¿Qué es el caudillismo? Dice, dejen algo aquí un poquito más pequeña, creo que es lo más pequeña que se puede hacer. Fue un fenómeno social que se dio en el siglo XIX con la aparición de numerosos caudillos en distintos países. Entonces se le denomina caudillismo al periodo del siglo XIX, donde hubo más caudillos, donde se empezó a dar. ¿Quiénes fueron nuestros principales caudillos? Y se los dividí aquí por secciones. En la parte centro o sur del país se encuentra Madero, en la parte norte Carranza, Álvaro Obregón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, y ya, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos de nuestros principales caudillos distribuidos. En el centro está Madero, en el norte Carranza, Villa, Obregón, y en el sur está Emiliano Zapata, ¿no? Entonces así es como se agrupaban. Hubo otros caudillos, pero aquí pues les mencioné estos. Muy bien, vámonos ahora sí a los mandatos presidenciales. Una vez que se da la Constitución de 1917, ya ahora sí el país, a eso se le conoce como República Restaurada. Al periodo después de la Revolución Mexicana y todavía un poquito antes del Porfiriato, donde se intenta mejorar la economía de nuestro país, se intenta establecer ya todo, porque acuérdense que nos habíamos pasado en revoluciones, en conflictos, en invasiones, entonces ya quería que México se estableciera, ¿no? Porque pues eso costaba muchísimo. Muy bien, a partir de 1917, el primer presidente que vamos a mencionar es Venustiano Carranza. Él fue presidente de 1917 a mayo de 1920. A él le tocó el periodo de la Gran Guerra. Él fue el presidente que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese es un dato importante. ¿Cuál fue el presidente de México en la Primera Guerra Mundial? Venustiano Carranza. Y ya se pueden acordar de él por el constitucionalismo. Su gobierno buscaba la paz y estabilidad de nuestro país. Lamentablemente muere asesinado. Entonces murió asesinado. Después, el siguiente presidente que continuó fue Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Y dirá, ¿por qué? A ver, ¿por qué de 1920 a 1924? Antes los periodos presidenciales eran de 4 años, después se extendió a 6 años. Muy bien, Álvaro Obregón impulsó la reconstrucción del país, su gobierno destacó por impulsar la industrialización y la educación, y él se reeligió en 1928, pero es asesinado por un fanático religioso. Ahorita vamos a ir a esa parte, ¿no? Pero entonces Álvaro Obregón, su principal objetivo era la industrialización y educar a las personas. Plutarco Elías Calles, una vez que sale Álvaro Obregón, ellos no se podían reelegir inmediatamente, es decir, Álvaro Obregón terminó en 1924 y se vuelve a reelegir, no se podía, se tenían que esperar un periodo presidencial. Entonces ahí es cuando entra Plutarco Elías Calles, que su gobierno es de 1924 a 1928. Dirán, profe, es que me tengo que aprender todas esas fechas. No, no es necesario, es lo que les comentaba. No se tienen que memorizar, primero fue Venustiano Carranza, luego Álvaro Obregón, luego fue Plutarco Elías Calles. No, lo que busco aquí es que ustedes sepan qué fue lo que hizo cada uno de ellos, ¿no? Como lo más importante y lo más relevante y que ustedes lo puedan relacionar. Plutarco Elías Calles, entonces, de 1924 a 1928. Fue nominado como el jefe máximo de la revolución, así se le dio ese nombre, jefe máximo de la revolución. Y él enfrentó la guerra cristera. La guerra cristera fue algo que ocurrió en México con los llamados cristianos, ¿no? Resulta que para este periodo Calles ya no quería que la iglesia tuviera el poder que tenía en su momento, así que decide empezar un movimiento en contra de los religiosos y ellos se oponen a esto, ¿no? Entonces ahí es donde se da la guerra cristera. Después de Plutarco Elías Calles, entonces acuérdense que Álvaro Obregón se reelige, sin embargo es asesinado, entonces ya, de hecho ganó, pero como lo asesinan, pues se vuelven a dar las elecciones.
Después de esto, de que Plutarco Elías Calles fue presidente, que Álvaro Obregón ganó, pero lo asesinó un fanático religioso, se da un periodo conocido como el Maximato. En este periodo hubo 3 presidentes en nuestro país, de 1928 a 1936. ¿Por qué se conoce como el Maximato? Fue un periodo en el que Calles, Plutarco Elías Calles, era quien llevaba las riendas del poder político. Acuérdense que Calles le llamaban el jefe máximo de la revolución. Entonces, por eso este periodo de 1928 a 1936 se conoce como el Maximato, porque Plutarco Elías Calles era el que estaba atrás moviendo los hilos. Mira, vas a hacer esto y luego vas a decir aquello. Entonces, los otros eran como sus títeres, ¿no? Durante este periodo hubo 3 presidentes. El primero fue Emilio Portes Gil, que él fue un presidente interino de 1928 a 1930. Acuérdense, ¿por qué presidente interino? Porque acuérdense que Álvaro Obregón había ganado las elecciones, pero lo asesinaron. Entonces se quedó en su lugar el presidente interino, que era Emilio Portes Gil. Por eso este periodo, ¿no? Y en su periodo se creó el PNR. Es un dato importante que más adelante vamos a ver. El número 2 fue Pascual Ortiz Rubios, de 1930. Aquí hay un error, es de 1930 a 1932. Aquí no es 8, es un 9, hubo un error por ahí. Fue el último presidente en renunciar al cargo. Fíjense que Pascual Ortiz Rubio fue el último en renunciar al cargo. ¿Qué pasa con Pascual Ortiz Rubios? Pues él gana las elecciones presidenciales después de Emilio Portes Gil, pero el día que él toma la protesta para ser presidente de nuestro país, así cuenta la historia, ¿no? Como un dato curioso. Se dice que él iba saliendo ya de tomar el cargo y demás. Entonces, él llevaba un carro convertible, entonces llegó su esposa y le dijo, pues vámonos en el carro que tenía la parte de arriba abierta, y su esposa le dijo, no, a mí no me gusta irme en esos carros, mejor vámonos en el mío, bla, bla, con tal que al final, pues la esposa lo convence en irse en su carro, que ya era un carro cerrado. Entonces, cuando ellos avanzan, comienzan a dispararles, ¿no? Entonces le disparan, uno de esos disparos le dio a Pascual Ortiz Rubio. Él duró muchísimos meses internado en muchísimos procesos, operaciones, y ya, entonces, una vez que se recuperó, pues se quedó en la presidencia, pero no podía tomar las decisiones hacia el 100%, y pues atrás de él, acuérdense que estaba Plutarco Elías Calles, ¿no? Como moviendo todavía los hilos de la política. Entonces él ya no se sentía así al 100% para poder seguir gobernando, y él dijo que no iba a ser un títere más de Elías Calles, así que decidió renunciar a la presidencia. Él sabía que por su condición pues no podía estar al 100% en la presidencia, y que él no quería, como les menciono, ser un títere más de Plutarco Elías Calles, así que decidió renunciar, y él fue el último presidente que ha renunciado al cargo hasta la actualidad. Después de Pascual Ortiz Rubio, de que él renunciara, llega Abelardo L. Rodríguez, que fue de 1932 a 1934. Después llega Lázaro Cárdenas. Déjenme mover un poquito. Ok. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas se da de 1934 a 1940. Extendió la repartición de tierras, estableció una educación socialista y decretó la expropiación petrolera. Esos fueron los aspectos importantes de Lázaro Cárdenas. Y que de hecho Lázaro Cárdenas fue un parteaguas, ¿no? Porque aquí dirán, a ver, Lázaro Cárdenas fue el primero que no estuvo 4 años. Bueno, él extendió el periodo presidencial de 4 años, lo extendió a 6 años, porque se dio cuenta que en 4 años en ocasiones no podían hacer todo lo que ellos querían, ¿no? Entonces sí era un periodo bastante corto. Sin embargo, si lo único que quieren es hacerse ricos a beneficio del país, pues 6 años son muchísimos. También también a él le preocupaba mucho las tierras, el regresarle sus tierras a quienes le pertenecían, y empezó una educación socialista. Entonces hubo muchos aportes que nos dio Lázaro Cárdenas. Después de Lázaro Cárdenas llega Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Apeló a la unidad nacional, estableció una alianza entre México y Estados Unidos, se inició la política de sustitución de importaciones. Este es súper importante. Déjenme ver si tengo por aquí el puntero.
Ok. El modelo de sustitución de importaciones, este lo vamos a retomar ahorita que acabe la presentación, vamos a ver los modelos económicos que han surgido en nuestro país. Entonces, acuérdense que con Manuel Ávila Camacho llega el modelo Easy, y aquí les puse qué es el modelo Easy, súper importante. El modelo Easy, ahí está, busca la manera de reducir la dependencia del exterior. Sustitución de importaciones, industrialización por sustitución de importaciones. Eso significa todo completo, dice. Industrialización por sustitución de importaciones. Este tipo de modelo económico, dirán, ¿para qué sirve un modelo económico? El modelo económico es un margen que se pone el presidente es el encargado de cambiar el modelo económico y decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, entonces lo vamos a reestructurar. O esta estrategia sí está funcionando, vamos a continuar con ella. Como se podrán dar cuenta, hacer un modelo económico es un trabajar, no es cualquier cosa. Por eso es que muchos presidentes no se han animado a hacer muchos o cambiar el modelo económico, porque si sale mal, pues es un riesgo, ¿no? Y la población se le va a echar encima porque te salió mal el modelo económico que hiciste, ¿no? Entonces, por eso muchos presidentes no lo cambian. O sea, el modelo económico es como un margen de decir, me gustaría hacer esto o no me gustaría hacer aquello. ¿Cuáles eran las ideas centrales de las propuestas del modelo Easy? Acuérdense que el objetivo del Easy era reducir la dependencia del exterior. Para el modelo Easy es como ahorita en la actualidad consume en México. Para eso es el modelo Easy, ¿no? Propuestas centrales. La propuesta número 1 fue una fuerte participación del gobierno en la economía del país. Y ahí se da un estado benefactor. ¿Qué es un estado benefactor? El estado benefactor es cuando el gobierno trata de suplir la mayoría de las necesidades que tiene el pueblo, que tiene la sociedad. Necesitas una casa, te vamos a construir tu casa. Necesitas una tumba porque falleció tu pariente y no tenías cómo pagarlo, te la vamos a hacer. Entonces, ese es el estado benefactor. Necesitas una despensita, te la vamos a dar. Necesitas que pintemos tu casa, te la pintamos. Entonces, ese es el estado benefactor. Acuérdense que ya no trata de depender del exterior, sino que México suple sus propias necesidades. Entonces, eso es lo que busca. Un estado benefactor, que el gobierno se involucre en la economía de nuestro país. El número 2, el diseño y establecimiento de políticas expansionistas que activen la economía, tales como bajar los impuestos, alteración en el precio de los productos y las tasas de interés. Entonces ellos buscaban bajar los impuestos para que las personas ganaran un poquito más. Y ¿qué es lo que pasa si nosotros ganamos más? Déjenme mover un poquito nada más. Okay, creo que iba a ser un poquito mejor. Ok, ¿qué es lo que pasa si nosotros ganamos más dinero? Pues se dice que entre más ganamos, más gastamos. Va a haber deudas que nos van a surgir que tal vez antes no teníamos o no queríamos consumir. Entonces, eso es lo que pasaba. Si se bajaban los impuestos, las cosas en ocasiones valían un poquito menos y también los salarios se subían. Entonces, si yo antes ganaba 1,300 y ahorita con esto de los impuestos, de los bajos impuestos, estoy ganando, de 1,300 estoy ganando 1,500, pues ya voy a poderme comprar más, ¿no? Una coca por ahí que ya valía 15 y ahora vale 13, pues me voy a comprar mi coca, me voy a comprar esto. Entonces es lo que ellos intentaban, que al momento de bajar los impuestos, los salarios subían un poquito más y la gente consumía, la gente compraba, ahora sí compraba local y los negocios crecían porque la gente tenía más dinero para poder pagar. Número 3, la producción de bienes en el país para no depender de los bienes del exterior. Entonces, otra de las propuestas del modelo Easy es que se haga en México, que necesita zapatos que se produzcan en México. De hecho, el modelo Easy casi no aceptaba empresas del extranjero. Por ejemplo, si decía, a ver, Price Shoes, ¿no? Que viene y quiere poner su zapatería, en el modelo Easy le hubieran dicho, ¿sabes qué? No, porque ya tengo aquí Class, ya tengo Andrea, ya tengo Max Zapato, entonces ya tengo muchas y entre ellas mismas compiten, así que no me serviría que tú quieras venir a poner tu empresa aquí, ¿no? Entonces no dejaría que vinieran y la pusieran, porque ese era su objetivo, que se influyeran menos los países extranjeros y tuvieran más, como más iniciativa, pues el mismo país, ¿no? Pues ahí está el modelo Easy, acuérdense, porque más adelante lo vamos a ver.
También con Manuel Ávila Camacho se da el cine mexicano, que pudo desarrollarse la llamada época de oro, que aquí les puse, que es la época de oro. La época de oro fue una época comprendida entre 1935 y 1958 aproximadamente. Se caracteriza por una extensa producción fílmica de calidad en la que hubo gran alcance económico y reconocimiento del cine mexicano a nivel internacional, convirtiéndose en el país latinoamericano con más éxito. Entonces, la época de oro fue un periodo en el que le fue muy bien al cine mexicano, donde se reconoció la calidad. Ahorita pues ya ha cambiado mucho esa ideología, pero en su momento fue muy popular. También durante el periodo de Manuel Ávila Camacho se creó el programa Braceros. ¿Qué fue el programa Braceros? Fue un acuerdo binacional entre Estados Unidos y México que patrocinó el cruce legal y temporal de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, que se dio de 1942 a 1964. A Manuel Ávila Camacho le tocó el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces a él le toca la Segunda Guerra Mundial y con él por eso se da este programa Bracero. Resulta que Estados Unidos comienza a necesitar mucha mano de obra en la parte de la agricultura. Entonces le viene con México y le dice, ¿sabes qué? Necesito trabajadores. Vamos a crear este programa. Cualquier persona que quiera trabajar en la agricultura y en otras cosas se puede venir a Estados Unidos temporal y puede estar de forma legal, ¿no? ¿Qué significa bracero? En galo mexicano alude a la persona que trabaja con sus brazos y así fue conocido el programa de trabajadores del campo de México en Estados Unidos. Los braceros eran personas que se iban a trabajar a Estados Unidos en este periodo de 1942 a 1964 y que muy probablemente muchos se regresaron a México una vez que se acabó el programa y muy probablemente muchos se quedaron en Estados Unidos. Yo creo que esta fue una de las causas por las cuales también hay muchos mexicanos en la actualidad en Estados Unidos, porque este programa, aparte que antes era mucho más fácil cruzar a los Estados Unidos, pues también con este programa se le dieron oportunidades a otras personas. En la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, México envió al famoso Escuadrón 201 para combatir al lado de los aliados en el Pacífico. Entonces no nada más necesitaban mano de obra en la agricultura, sino que también necesitaban un apoyo militar. Así que se crea el Escuadrón 201 y pues también había mexicanos ahí, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el periodo de Manuel Ávila Camacho, hubo muchos acontecimientos. A nivel internacional se da la Segunda Guerra Mundial, se crea el programa Braceros, se da el Escuadrón 201, el modelo Easy y el cine de oro, ¿no? Entonces, la época de oro. Entonces, hubo muchos avances ahí con Manuel Ávila Camacho. Vamos ahora con Miguel Alemán. Miguel Alemán fue presidente de 1946 a 1952. Él continuó con la política de industrialización, él continuó con el modelo Easy. El México rural comenzó a volverse urbano, esos eran sus objetivos, por eso industrialización. Industrialización por sustitución de importación. Entonces querían industrializarse. Hubo migración a las ciudades, entonces las ciudades comenzaron a crecer, la parte de la agricultura, pues de cada vez eran menos personas. La modernización fue su principal objetivo. Esto dio lugar a cambios en los hábitos y costumbres como el auge de la vida nocturna, acompañada del baile y nuevos géneros musicales, principalmente para los jóvenes. Acapulco se desarrollaba como el principal destino turístico del país a nivel internacional y creó la ciudad universitaria. Entonces, Manuel Ávila Camacho. También durante su periodo se dio el movimiento de los ferrocarrileros, que tuvo su auge entre 1958 y 1959, y tenía como fin combatir el charrismo sindical, expulsar a los líderes impuestos, demandar incremento salarial, recuperar su dependencia política. ¿Qué es esto del charrismo sindical? El charrismo sindical es cuando metían a personas que ellos conocían a trabajar o los metían como jefes a pesar de que no tuvieran conocimientos, tenían sus palancas, ¿no? Así que se da este movimiento de los ferrocarrileros y le toca a Manuel Ávila Camacho, que después nos fijamos se extiende hasta 1958 y 1959. El charrismo sindical es un concepto utilizado en México para hablar de un líder de sindicato que en lugar de buscar el beneficio de sus compañeros o trabajadores, obedece a los intereses de la empresa o de las autoridades gubernamentales porque le pusieron ahí. Es como, por ejemplo, si a nosotros nos dan un cargo, ¿no? Mira, te voy a, por palancas, yo te voy a hacer que puedas
secretario en tal lugar, pues yo me voy a sentir como en deuda con esa persona que me puso ahí, ¿no? Entonces, si esa persona me dice, mira, pues muévele aquí o haz esto, pues yo como estoy en deuda porque me dio ese trabajo, le voy a beneficiar. Y eso es lo que pasaba con el charrismo sindical, que el líder de sindicato, como lo habían puesto ahí por influencias, pues sentía que le debía más a las personas que le habían puesto que a quien se supone que le tenía que apoyar, que era a los trabajadores, ¿no? Entonces, todo un enredo ahí traía. Aspectos negativos de Miguel Alemán. Él se buscaba un consenso nacionalista revolucionario, no se permitía la oposición, también uno más, ¿no? Que no permitía la oposición. También se da el conservadurismo, que censuraban obras artísticas, centros nocturnos y películas que atentaran contra la moral y buenas costumbres. Fíjense cómo se da esta contrariedad, ¿no? Por un lado, en el periodo de Miguel Alemán, se da el auge de la vida nocturna, los bailes, los nuevos géneros musicales, pero era algo que a él no le agradaba esto de los grupos nocturnos y demás. Entonces, por eso les digo de la contrariedad. Después, Adolfo Ruiz Cortines, también muy importante, de 1952 a 1958, aunque siento que se habla poco de él, se menciona poco su nombre, le tocó enfrentar un aumento en la inflación y dar un término a los conflictos sindicales con lo que había pasado acá atrás, me regresó. Él le da fin al movimiento de los ferrocarrileros. También le toca la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de los precios. Entonces, no nada más la señora de la esquina subió la coca a 18, no, todos subieron la coca a 18. ¿No? Entonces, la inflación es cuando sube la subida, el aumento de los precios de forma generalizada. Todos. Y se van aumentando, ¿no? Cada vez más. Ahorita está en 18 y luego subió a 19 y luego en noviembre sube a 20. Entonces, esa es la inflación. No porque suba una vez inflación, no, es cuando está subiendo constantemente. Entonces, eso le tocó a él. Y pues afecta totalmente la economía de un país. En 1953 otorgó el voto universal a las mujeres mexicanas. Dato súper importante, Adolfo Ruiz Cortines fue el que da el voto en todo México. En todo México dice, en 1953, todas las mujeres de México, todas las mexicanas, pueden votar. Él murió en 1973 víctima de una insuficiencia cardíaca. Entonces, esos son sus datos importantes. Después se da Adolfo López Mateos, 1958 a 1964. Su política dio inicio al llamado desarrollo estabilizador. Ese es otro modelo económico. El primero fue el ISI y el segundo modelo fue el desarrollo estabilizador. Más adelante vamos a ver acerca de él, que fue todo lo contrario al ISI. Mientras que el ISI intentaba reducir la influencia del extranjero, el modelo de desarrollo estabilizador, ¿no? Quería que los extranjeros vinieran e invirtieran en nuestro país. La economía crecía y los salarios aumentaban. Creó el ISSSTE y el Museo Nacional de Antropología. Entonces, Adolfo López Mateos fue quien crea el ISSSTE. Nacionalizó la industria eléctrica y pues él falleció de un multiinfarto que lo llevó a la tumba en 1969. Ahí está una imagen de López Mateos. Miren, ahí les puse que fue el desarrollo estabilizador. Fue una política fiscal y de estabilización monetaria que se presentó de 1954 a 1970. Se considera un periodo de crecimiento económico, siendo conocido como la época del milagro mexicano. Entonces, este modelo vino a beneficiar a nuestro país. Es que todos los modelos tienen como una vigencia, ¿no? En su momento el modelo ISI fue muy bueno, creció la economía, pero llega un momento en el que se estanca, como que al estar repitiendo tanto, se estanca, se estancó. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir como en el modelo ISI? Muchas fallas, muchas fugas, el gobierno al momento de querer hacer todo y encargarse de todo en la economía, pues tenía sus fallas, ¿no? Entonces, eso pasó y ya, pues acabó el modelo ISI, ahora siguió el desarrollo estabilizador y también tuvo sus efectos positivos, ¿no? Tanto que se conoció como la época del milagro mexicano. Vamos ahora con otro presidente. ¿Qué presidente? Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Continuó, a él le tocó todavía el milagro mexicano. Durante su gestión, la economía mexicana tuvo uno de sus mayores crecimientos. Subió el PIB, el Producto Interno Bruto,
de un 6% a un 8%, y eso ya es bastante. La inflación se mantuvo en mínimos, 2.7%. Con él se celebraron los mayores eventos deportivos en nuestro país, deportivos internacionales, como fueron los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Entonces, con Gustavo Díaz Ordaz se dan los Juegos Olímpicos del 68. Vamos ahora con los aspectos negativos de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz se ve ahí muy tranquilo, pero pues no lo era, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz, así como muchos otros presidentes que ya vimos con anterioridad, no le gustaba el amarillismo para su política, no le gustaba que hubiera y la gente se enterara de nada negativo, y se da el movimiento del 68, movimiento estudiantil de 1968. ¿Qué fue este movimiento? Fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprendido o reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco, ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Qué buscaban los estudiantes? Resulta que todo esto del movimiento del 68 primero empieza por un conflicto entre estudiantes de la UNAM y estudiantes de la UNAM, es como de la preparatoria de la UNAM. La UNAM tenía una preparatoria, entonces empieza ese conflicto con otra escuela normalista. Entonces ya de ahí se desata todo esto del movimiento del 68. Entonces los estudiantes comenzaron a exigir sus derechos y comenzaron a velar por ellos. Como les decía, en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz había mucha violencia en nuestro país de parte del gobierno. Si había algo que no le gustara al presidente Díaz Ordaz, inmediatamente mandaba a los militares a poder controlar eso. Entonces fue lo que pasó con este conflicto que tuvieron los de la prepa de la UNAM y la otra escuela. Ellos comenzaron a tener por ahí un conflicto, entonces llegaron los militares y a ellos no les importó, ¿no? A todos los que estaban ahí los golpearon, algunos los detuvieron, entonces fue un desastre. Y ya de ahí es donde los jóvenes estudiantes comienzan a alzar la voz. ¿Qué buscaban ellos? Primero, la libertad de presos políticos. Había para ese momento también, si hablabas mal si eras un periodista y hablabas mal de Gustavo Díaz Ordaz, pues te metían a la cárcel. Entonces querían que los liberaran. La reducción o eliminación del autoritarismo, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad, salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al que consideraban autoritario y corrupto. El 2 de octubre, a pocos días de los Juegos Olímpicos, se llevó a cabo la Operación Galeana. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los estudiantes se reúnen y comienzan a hacer huelgas y manifestaciones, pero estas huelgas y manifestaciones eran pacíficas. Inclusive hubo una huelga por ahí antes de que ocurriera la matanza, donde toda la huelga fue en silencio. Lo único que hacían era llevar pancartas, carteles, y todo fue en silencio. Ellos en ningún momento recurrieron a la violencia, nada, cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues que en ese momento ya casi llegaban los Juegos Olímpicos, un evento internacional. Entonces los estudiantes por acá estaban haciendo sus huelgas, y a Gustavo Díaz Ordaz le preocupaba profundamente que se fueran a enterar, ¿no? Que, por ejemplo, estuvieran los Juegos Olímpicos y que a los estudiantes se les ocurriera llegar y hacer sus cosas, ¿no? Así como lo veía Gustavo Díaz Ordaz. Entonces decidió acabar con esta situación, de acabar con los rebeldes, y pusieron un pretexto, ¿no? Para este momento también se dio a la par al momento del movimiento del 68, se dio a la par grupos que iban y secuestraban a presidentes municipales, iban y secuestraban a diputados, y el mismo gobierno mexicano los relacionó y dijo, pues son normalistas, son estudiantes. Los estudiantes están secuestrando también diputados y están secuestrando presidentes municipales y a personas de la política. ¿Cómo piden que nosotros no actuemos con violencia si ellos lo están haciendo? Cuando estos grupos jamás dijeron ser normalistas, jamás dijeron ser parte del movimiento del 68, pero el gobierno se aprovechó y lo relacionó, ¿no? Y dijo, miren, ellos están haciendo esto mal también, como nosotros no podemos actuar mal. Entonces, se llevó a cabo la Operación Galeana,
provocando la masacre de Tlatelolco, disolviendo el movimiento. Resulta que los jóvenes llamaron a otra huelga y se dio en la Plaza de las Tres Culturas, ahí es donde iba a ser la reunión. Pues llegaron los jóvenes, las madres que apoyaban a estos jóvenes, llegaron los estudiantes, llegaron los profesores, entonces llegaron y se reunieron, y por ahí había un vocero, ¿no? Estaba un vocero, estaba diciendo qué es lo que ellos exigían. Vieron vieron militares, pero dijeron, bueno, pues ya ven que a veces en las huelgas pues hay militares, hay policías cuidando, entonces era algo normal, no les parecía nada sospechoso. Entonces por ahí lanzaron una pirotecnia que era como la señal, ¿no? Entonces lanzaron la pirotecnia y se quedaron como, pues qué raro, pero siguieron con el discurso, y en eso que los militares se subieron a otros edificios para alcanzarlos desde distintos puntos, los militares abrieron fuego y empezaron a disparar. Entonces la persona que traía el portavoz de los jóvenes dijeron, no son de verdad, son de salva, no se preocupen. Pero pues en eso empiezan a ver que empiezan a caer muchos estudiantes, muchos maestros, entonces pues se hace un escándalo, ¿no? Entonces comienzan a correr, comienzan a huir de esta situación. Entonces sí se da esta matanza del 68, ¿no? Para poder callarlos, porque pues se venían los Juegos Olímpicos. Después viene Miguel de la Madrid de 1982 a 1988. Fue el primer presidente neoliberal, con él se da el neoliberalismo, que es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Comenzó una desestatización, es decir, desmanteló al Estado, lo que implicó la privatización o extensión de más de la mitad de las empresas estatales. Entonces él comenzó a privatizar, ya no le pertenecían a nuestro país o al gobierno. ¿Qué pasó en el gobierno de Miguel de la Madrid? Con él ocurrió el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la Copa Mundial de Fútbol de 1986 y se dio la entrada del GATT, que fue un acuerdo entre países para el comercio. El GATT, Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, se basa en reuniones que se realizan de forma temporal entre los Estados miembros para negociar reducciones de aranceles, impuestos, siguiendo el principio de reciprocidad. Luego sigue Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994. Con él se da el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLCAN, que es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. Entró en vigor en 1994 y el tratado permitió reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países. También con él se da en 1994 el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Es una organización mexicana que al iniciar en 1994 y hasta 2006 fue militar y que a la fecha de este artículo es un movimiento político. Todavía sigue en la actualidad, de hecho. Su objetivo era el derrocamiento del presidente elegido, de Gortari, y el establecimiento de una democracia participativa. Su inspiración política conjuga el zapatismo, el marxismo y el socialismo. Se autocatalogó como un grupo que reivindica los derechos indígenas. Entonces, este movimiento principalmente fue indígena. Acuérdense que los indígenas los habían despojado, les quitaron su tierra y eran como un cero a la izquierda para ellos. Entonces, ellos cansados de esta situación, se levantan, ¿no? Y ahí se levanta el subcomandante Marcos y comienzan a exigir los derechos de los indígenas. Y en la actualidad hay comunidades en Chiapas que todavía ejercen esto, ¿no? Del EZLN. Muy bien, voy a quitar esta diapositiva y vamos ahora aquí. Este es un material de área de ciencias sociales. Ustedes ya lo tienen, me voy a bajar. Esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos. También el funcionalismo, el estructuralismo, la teoría crítica. La independencia ya lo vimos. Vámonos aquí. República restaurada. ¿Qué fue la República Restaurada? Fue una serie de acontecimientos que se llevan a cabo a partir de la segunda intervención francesa hasta la llamada República Restaurada. Los acontecimientos que engloba son la segunda invasión francesa, que es un conflicto que se llevó a cabo entre 1862 y 1867, debido a que el gobierno encabezado por Benito Juárez anuncia la suspensión de pagos de la deuda externa en 1861, eso ya se los había comentado.
El imperio de Maximiliano o Segundo Imperio Mexicano es el resultado de la intervención francesa y el periodo de 1867 a 1876. Tiempo en el que tienen lugar dos presidencias, primero de Benito Juárez con 2 gobiernos y posteriormente la de Sebastián Lerdo de Tejada, quienes al buscar la reelección, Porfirio Díaz se levantó contra ellos con el Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec respectivamente. Luego siguió el porfiriato, que nosotros ya lo vimos. Luego la Revolución Mexicana, también ya lo vimos. La Constitución de 1917, súper importante. Aquí están los 3 artículos principales de la Constitución. El artículo 3, que habla de que la primaria va a ser obligatoria, laica y gratuita. La propiedad de tierras y aguas, que es el artículo 27. Y el artículo 123, que habla sobre la legislación laboral. Los días de descanso, el sueldo mínimo, vacaciones. Luego se da la reconstrucción otra vez de la nación después de la Revolución Mexicana. Se da el plan de Agua Prieta después del asesinato de Carranza, porque acuérdense que lo asesinaron. Se da la Guerra Cristera. Dice, en el gobierno de Plutarco Elías Calles se crearon instituciones que contribuyeron a la transformación económica y social del país, tales como el Banco de México, la Comisión Nacional de Caminos, la Comisión Nacional de Irrigación y el Banco de Crédito Agrícola, entre otros. Asimismo, durante el gobierno de Calles se suscitó el conflicto religioso conocido como Guerra Cristera de 1926 a 1929. La causa fue las diferencias entre la Iglesia Católica y el gobierno, que decidió aplicar las leyes que reglamentaban el culto religioso. Y pues eso ya lo vimos, ¿no? Más adelante viene el maximato, el caudillismo, ya lo vimos en las diapositivas. El cardenismo, todo lo que hizo Cárdenas, ustedes le pueden dar una leída por ahí. Y luego vienen los modelos de desarrollo, es lo que quería llegar. Viene el modelo de desarrollo estabilizador, que fue una política económica del Estado mexicano que tenía como fin generar crecimiento económico, controlar la devaluación y apoyar a la industria nacional. Es decir, buscó la estabilidad del país después de todo lo que ha pasado. Los gobiernos que aplicaron este modelo fueron Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. El problema del desarrollo estabilizador fue que al enfocarse en el sector industrial sufrió detrimentos el sector agropecuario. Lo que pasa, si te basas en la industria, la agricultura, la ganadería va a caer y eso es fundamental que no caiga porque nos alimentamos. Luego llegó el modelo de desarrollo compartido de 1970 a 1976. Fue la política económica del gobierno de Luis Echeverría, que tuvo como finalidad equilibrar tanto el desarrollo social como económico. Echeverría consideró que era necesario llevar a todos los sectores sociales los beneficios del crecimiento económico, pues consideraba que sí había crecimiento económico, pero no distribución de la riqueza. Que eso pasaba, ¿no? Normalmente los ricos pues se hacían más ricos y los pobres se quedaban pobres. Luego está el movimiento del 68, que ya lo vimos. Luego sigue el modelo neoliberal, ese es otro modelo económico. Comparte los fundamentos filosóficos y doctrinados del liberalismo, sobre todo la propuesta de una economía libre, de libre mercado, es decir, si tú quieres poner una empresa, ponla, sea francesa, sea mexicana, sea estadounidense, si tú quieres poner una empresa de zapatos y ya hay 30, pues ponla, no pasa nada, ¿no? El proyecto neoliberal empezó a aplicarse en los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado y Salinas de Gortari, momento en que se renegoció la deuda externa y se vendieron empresas del Estado, como la Mexicana de Aviación, Teléfonos de México, Altos Hornos de México, y los canales 7 y 13 de televisión. En ese momento se beneficiaron muchísimo aquellos que compraron todos estos, ¿no? Muy bien, las consecuencias negativas de la apertura comercial han sido el empobrecimiento de amplios sectores de la población, la pérdida de empleos, la destitución sustancial de salarios reales, desmantelamiento de la industria nacional, el aumento de la dependencia alimentaria y la crisis agrícola. Y luego viene la sustitución de importaciones con Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho, que fue el que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, que ya se los describí, ¿no? Entonces, ahí están los modelos económicos. Aquí viene el TLCAN. Entonces, ya está. Entonces, es importante que le den una leída. Es lo que ustedes ya vieron en las diapositivas y eso es lo que nos queda de ciencias sociales. Por ahí vamos a ver otros temas que todavía nos falta de esta semana a la otra. Pero espero haya quedado claro este tema. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tienen, me pueden decir sin ningún problema. Si estuvo algo extenso el video,
pero pues tenemos que ver cada uno de estos. Entonces denle una leída. Esto se encuentra en la segunda parte de su material teórico de ciencias sociales. Entonces denle una leída. Cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen llegar. ¿Okay? Entonces ya nos estaremos viendo y pues que tengan una bonita noche, día o mañana, dependiendo de que lo estén viendo. Adiós.